Amén. Amén, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén. ¿Bendecidos por el Señor? Amén. ¿En pruebas? Amén. Pero nunca derrotados. Amén. No atribulados, pero no desesperados. Amén. Buenos Dios. Amén. Acompáñame por favor a la epístola según Hebreos. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 2. También hacemos recordatorio que este sábado 13 tenemos cita también en este lugar con los matrimonios. Amén. Vamos a tener también la reunión mensual que tenemos mes a mes. Entonces este sábado a las 7:30 de la noche, ahí también puedes agendarlo para que podamos ser edificados también como matrimonios. Amén. Hebreos capítulo 2. Que el Señor nos ayude. Y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos también que no pudieron llegar, pero también nos ven tras la pantalla o verán este mensaje en la posteridad también en las naciones, las iglesias del Señor. Amén. Que seas próspero así como prospera tu alma, como dice la palabra, y por recibir al Señor en tu casa, la paz de Dios sea en ti y en tu familia. Amén. Y a todos nosotros, hermanos, que el Señor nos bendiga en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a Hebreos capítulo 2, leemos rápidamente. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar. Dios Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos también por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor. Como dices, Señor, mi Dios, para esto nadie es suficiente. No queremos, Señor, mi Dios, venir, Señor amado, con sabiduría humana. Queremos, Señor, mi Dios, que tú, mi Dios, nos ayudes, tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Te presto mis labios, mis hermanos también prestan, Señor, sus oídos, su corazón, para que la palabra sea sembrada en sus corazones, en buena tierra, y sean bendecidos. Y hoy lo que tú quieres hablarnos a todos nosotros, Señor, sea, Señor mi Dios, tu voluntad, Señor amado, de bendecirnos de aquí en adelante, Señor, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, alguna vez dijimos que íbamos a compartir el libro de Hebreos. Amén. El Señor puso ese deseo en el corazón de hacerlo. Amén. Pero quiero empezar por este capítulo 2. Y el sermón de hoy titula Una salvación tan grande. Si bien es así el título, que está en ese mismo capítulo, vamos a entender también que Dios sigue siendo el mismo. El pacto ha cambiado. Amén. Vivimos ahora, como dice aquí, en los postreros días. Significa que ahora vivimos en esta nueva dispensación de la gracia. Pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. El mismo que también dice ahí castigó a los padres, a nuestros padres, es decir, al pueblo de Israel, dice, es el mismo que hoy también. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación
tan grande? Oigan, estén atentos, cuidado que nos deslicemos. Y ahí está el tema. Quizá quería ponerle deslizar, no nos deslicemos, pero vamos a ponerlo así, una salvación tan grande. Pero el enfoque va en esto y en la aplicación práctica también para nuestras vidas. Algunos piensan que el libro de Hebreos, esta carta a los Hebreos, fue escrita por Pablo o por Bernabé o por Apolos, pero no se sabe con exactitud quién fue el instrumento, amén, el secretario. Ahorita me olvidé esa otra palabra que le decía en ese tiempo, ¿no? El escribiente, para que escriba de parte de Dios. Pero sí algo es seguro y todos dan fe que es Dios mismo el que escribió esta carta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y ahí empieza también esta carta, haciendo mención que Dios mismo es quien también inspiró este libro a este pueblo de cristianos que en ese tiempo, hay que ver el contexto también, no tenían un mensaje nuevo. Los cristianos no tenemos un mensaje nuevo, una religión nueva. Los apóstoles nunca pensaron divorciarse de Israel, todo lo contrario. La instrucción de Cristo, de Jesús, ¿qué fue? Vayan primero y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero fue esa instrucción, es decir, los apóstoles no se divorciaron de Israel. Por eso que había un celo de los rabinos que se levantaron ese entonces y pensaron que pues ahora iban ellos cambiar quizá la religión, entre comillas. Pero sin embargo la carta a los hebreos era una manera de afirmar a aquellos cristianos, porque los rabinos lo que querían hacer era que aquellos que se convirtieron al cristianismo vuelvan nuevamente a la ley, o mejor dicho, a la fe judía, ¿no? Porque vamos a ver muy bien acá que muchas veces uno comete el error de decir, no, ahora ya no tomamos en cuenta la ley. No, si no hubiera sido dada la ley, no hubiera sido dado el evangelio. Si no hubiera sido dada la ley, no pudiéramos nosotros entender que estábamos en pecado, porque pecado es infracción de la ley. Pero vamos a ir entendiendo todo esto, porque aquí había muchos cristianos que por esas malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, los estaban atrayendo a la fe judía, ¿ok? Entonces, y aquí el propósito no era menospreciar lo que habían recibido de sus padres, ¿no? Sino que puedan valorar lo que Dios había dado, esa palabra que fue confirmada por Dios. No te olvides que antes de que tengamos esta Biblia, el canon que Dios permitió y autorizó, 66 libros, ni más ni menos, amén. Pero antes de tener estos 66 libros inspirados por Dios, la escritura era considerada los 5 primeros libros de Moisés, llamado el Pentateuco o también llamado la Torá, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no ve? Esos 5 libros eran consideradas la escritura, la palabra de Dios, también con los salmos y los profetas. Por eso Jesús mismo dice, la ley da testimonio de mí, aún los salmos y los profetas, la escritura, la palabra, hasta ese entonces. Pero luego dice también el apóstol Pedro, que ahora tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en atenderla, así como dice la antorcha brilla en la oscuridad, así también hasta que el Señor, dice ahí, amanezca en nuestros corazones. Amén. Aquí el propósito del capítulo 2 es no descuidar una salvación tan grande. Dice que por no prestar atención a lo que el Señor te habla una y otra vez, nos deslicemos. Y deslicemos, vamos a entender ahorita también el significado en el griego, como se escribió también esta carta, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿verdad? Ahora tenemos 66 libros, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura, amén. No podemos ir y viendo otros libros que no autorizó el Señor, pero en ese tiempo los apóstoles se basaban en los escritos de Moisés, en los escritos de los salmos también y de los profetas. Y en 2 de Pedro 1:19 lo puedes anotar, ahí también Dios por medio de Pedro decía que tenemos esa palabra más segura, la palabra profética, y hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, refiriéndose a Jesús. Amén. Ok, entonces aquí muchos
estaban deslizándose, muchos estaban volviendo a la ley judía, pero dice aquí, si la palabra que hemos oído es superior a la de nuestros padres, porque Cristo es superior, y al que se le da más, se le demanda más. Es decir, ahora aquellos que somos cristianos, aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo, del Cordero, tenemos una demanda mucho mayor que aquellos que no les había dado en ese entonces el Evangelio. Los profetas vieron de lejos, lo desearon, lo anhelaron, dice la Escritura, pero ahora nosotros lo experimentamos. Amén. Y si aquellos que recibieron un castigo por no prestar atención, dice, ¿cuánto más nosotros? Y ahí tú dices, no, ahí yo no quiero, ¿no? Porque hay que entender bien, cuando decimos, ¿cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? Pensamos que la gracia es licencia para pecar, que la gracia es hacer lo que yo quiero, que la gracia es solamente tomarme un tiempo único de un día solamente para el Señor, pero no estamos atendiendo lo que Dios quiere decir y está diciendo una y otra vez. ¿Cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? Y lo vamos a ver. Entonces, por tanto, por eso empieza el capítulo 2, porque el capítulo 1 está haciendo mención el escritor de Hebreos que Cristo, que Jesús es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a todo, porque es el que sustenta todas las cosas, porque es el creador del universo. Pero Él se hizo un poco menor, dice ahí, que los ángeles, para que nosotros seamos mayor que los ángeles. Es algo que en este capítulo lo vamos a ir viendo. Amén. Y el tema, la aplicación está en esto, que cuando no prestamos atención, somos nosotros capaces de deslizarnos y de no vivir como el Señor quiere que vivamos. Por ejemplo, deslizar, esa palabra en griego es pasar por el lado. Es como si yo no hubiera oído, es decir, pasar de largo, es deslizarse sin atender lo que hemos oído, como que no presté atención. Es como alguna vez la visión que tenía nuestra hermana Rita hace muchos años, ¿no? Y esto sigue vigente también, de aquella leche que ella veía y se desparramaba, ¿no? Y también acá igual vemos, es como aquella agua, esa es la idea, el agua que está desparramada, no se puede volver a tomarla otra vez, es imposible. Es de la misma manera cuando alguien se desliza, es decir, cuando alguien no presta atención. En otras palabras, va hacia la deriva. Es como si no tuviera timón ahí el barco, ¿no? Y se va directo a estrellarse, digamos, ahí la nave, ¿no? En otras palabras, lo contrario de deslizarse es retener la sana palabra, prestar atención. Y aquí el escritor de Hebreos está hablando a aquellos que porque muchos los estaban tentando para que puedan volver a la fe judía, les estaba diciendo, presten atención, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a deslizarnos sabiendo la salvación tan grande que el Señor nos ha dado en Cristo? Y retén lo que tienes, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si fue severo el Señor también por la incredulidad de nuestros padres, por la desobediencia y dureza de corazón, tampoco a nosotros no nos va a dejar sin castigo, mas al contrario, también en este tiempo el Señor igual castiga a los hijos. Por algo el escritor de Hebreos dice, aunque la disciplina sea dura, dice, produce fruto de justicia para que participemos de su santidad. ¿Cuál es la idea, mis hermanos, de poder ser probados o ser disciplinados o ser amonestados por el Señor? Que participemos de su santidad, que podamos ser como Él, como dice Romanos 8, amén, que Cristo sea formado en nosotros, también como dice Gálatas, que el Hijo sea formado también en nosotros, lo dice también esto el capítulo 8 de Romanos, amén. Entonces en el nuevo pacto hay salvación por gracia, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue castigando como Padre. Por eso ahí el escritor está hablando de también cuando uno es disciplinado. Entonces, algo que debemos entender, que en el camino del Señor no hay un libre albedrío. A veces malinterpretamos cuando dice la carta a los Corintios, si no me equivoco, ¿verdad? Que dice, no ve que podamos hacer lo que me conviene, pero no escogemos lo que me conviene. Y también Pablo habla ahí en mismo Romanos también de ese pecado que habita en mí. Pero cuando estamos en el camino del Señor, ya no hay elección,
No podemos nosotros decidir apartarnos del Señor o como el hijo pródigo escaparnos. Tarde o temprano aquel que es hijo va a ser tratado por el Padre y va a ser castigado y va a ser disciplinado. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva al camino del Señor. Es como que decimos los papás, ¿verdad? ¿Es a las buenas o es a las malas? Dios no ha cambiado, hermano. Es decir, Dios sigue siendo el mismo. Solamente vivimos ahora en la dispensación de la gracia, que ahora son las misericordias fieles a David. Amén. Como Dios le dijo también a David: a tus hijos castigaré con vara de hierro, pero no apartaré de ti mi misericordia del pacto de mi paz. En otras palabras, Dios sigue siendo misericordioso ahora por Cristo, por medio de Cristo. Pero nosotros, cuando hagamos cosas y pensamos que nos estamos escapando de una salvación tan grande, el Señor nos va a agarrar fuertemente hasta que podamos ser transformados a su imagen, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Muchos quizá esperan hasta el día de la muerte para ser formados por el Señor. Dios no quiere que esperemos hasta el lecho de nuestra muerte, sino que ahora aún los jóvenes puede Cristo ser formado en ellos si le ponen diligencia, si le prestan atención, si hay obediencia. Amén. ¿Cuánta mayor bendición van a recibir y recibiremos si nosotros realmente atendemos al consejo de Dios? Amén. ¿Cuántos sabemos o reconocemos que la misericordia de Dios aumenta el juicio? Dice Romanos 12, 20 al 21, lo compartíamos en estos días, amén. Si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará en su cabeza, amén. En otras palabras, sigue siendo misericordioso. Llegará un momento donde Dios va a pedir cuentas de tanta misericordia que tú has recibido, pero que la desechaste, ¿no? Es como aquellos que a veces pensamos, ¿no? Hemos dado tanta misericordia a muchos, ¿verdad? Y seguimos siendo misericordiosos, seguimos hablando como dice la palabra, es decir, no hablamos mal de nadie, sino que seguimos obrando en amor, pero llegará un momento donde Dios va a pedir cuentas de tanta misericordia que tú le has dado a tu hermano. Por eso que la misericordia aumenta el juicio, amén. Y lo que Dios quiere es que las personas den frutos de arrepentimiento. Entonces ahí en el capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos, no?, de esta salvación, de esta salvación tan grande, ¿no? Es decir, Dios sigue siendo el mismo, amén. Entonces ya dijimos que no hay albedrío, ¿no?, cuando caminamos en el Señor. Es decir, cuando estamos en este camino, en el camino, pues Dios va a tratar con nosotros, pues de alguna manera, y va a tratar duramente contigo si nosotros no prestamos atención y no servimos al Señor y no oímos también su palabra, su consejo. Amén. Entonces, lo importante no es cómo vamos, no es llegar al cielo, sino como alguien decía, ¿cómo voy a llegar al cielo? Amén. ¿Cómo voy a llegar al cielo? Sabemos que la salvación ya está hecha, ¿verdad? La salvación ya está terminada, ¿no? Consumado es, concluida, está aceptada. Nadie puede atentar contra la salvación, porque es la obra de Cristo, ¿no? Pero hay una obra del Espíritu en nosotros que es lo que el Señor quiere, y estaba hablando aquí también al contexto de los cristianos hebreos, amén. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2, cuando vemos el 5, versos 5 al 8, dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto lo dice David en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Quiero que en estos capítulos, en estos versículos de este capítulo, veamos cuál es la salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha dado, para que entendamos que no debemos deslizarnos, que no deberíamos dejar de prestar atención. Y un poquito adelantándome, deslizar es, en otras palabras, cuando uno, por ejemplo, tiene un oficio, digamos, tiene un oficio de comerciante, sabe lo que hace, pero cuando tiene que hacer lo que debe hacer, no lo hace. Es decir, como que no hay congruencia, no hay integridad. Es como alguien que tal vez igual tiene una profesión y que tiene que en su trabajo obrar de una manera como le ha sido enseñado, pero de repente llega la hora
y no procede de la manera como ha sido enseñado. Es como nosotros, como cristianos, de la misma manera, cómo nos deslizamos y dejamos de prestar atención. Siendo cristianos, no vivimos como cristianos. Siendo hijos de Dios, no vivimos como hijos de Dios. Solo hay un título, cristiano, pero en la semana y en todos los días no mostramos realmente que somos hijos de Dios. En otras palabras, nos estamos deslizando. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a la palabra del Señor. ¿Se va entendiendo? Es como cantábamos la alabanza, ¿verdad? El león, amén, ruge, amén, es decir, que el Señor se manifieste, que el valle sea alzado y el monte sea cortado, amén, para que entre el Rey de Gloria, para que toda carne vea la gloria del Señor. Eso significa que tú y yo debemos menguar, que tú y yo debemos quitar y bajar ese orgullo, que tú y yo debemos nosotros despojarnos de nosotros mismos y crucificarnos con Cristo, amén, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, amén. Entonces no podemos deslizarnos. ¿Y cuál es esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Porque a veces no la comprendemos. Por ejemplo, en estos versos que hemos leído, habla del siglo venidero, que es lo mismo de los postreros días, es decir, la nueva dispensación de Cristo hacia acá y también de aquí hasta que venga también el reino mesiánico de Cristo. Amén. Por eso dice Dios, el mundo venidero no lo sujetó a los ángeles. ¿A quién lo sujetó? A nosotros. Por eso David estaba maravillado. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Porque Dios no sujetó a los ángeles este mundo. ¿Quiénes vamos a reinar en este mundo? Nosotros, no los ángeles. O sea, ¿te das cuenta la salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Amén. Entonces, en otras palabras, los ángeles también se maravillan, como diciendo, wow, es Jesús, hombre que haya entrado a los cielos en representación de la humanidad. Es como que los ángeles se asombraban y decían, wow, ¿quién es este Rey de la Gloria? Salmo 24. David también se está asombrando, porque ¿quién dijo, se enseñorea, gobierna, sojuzga la tierra? ¿A quién le dijo eso Dios? ¿A los ángeles? Al hombre, a Adán. A Adán le dijo, sojuzga, gobierna. No le dijo a los ángeles. Por eso que aquí primero está diciendo que le hiciste un poco menor que los ángeles. Está diciendo del hombre, nuestra condición. Y así Jesús se hizo un poco menor para que nosotros seamos mayor que los ángeles. ¿Te puedes imaginar eso? Yo creo que es causa de gozo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros nos descuidamos de esa salvación tan grande? Porque pensamos que debemos reinar ahora, ¿no? Llegará el momento donde reinaremos y nuestros enemigos serán destruidos, serán disipados. Amén. El Señor aderezará mesas delante de nuestros angustiadores. Amén. Llegará ese momento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, el Señor fue el que le dijo al hombre natural, a Adán, que gobierne, sojuzgue, ¿no? Pero no todos se sujetaban. Es decir, los animales hasta el día de hoy no se nos sujetan, ¿verdad? No vas a tocar una víbora, te va a picar y te va a envenenar, ¿no ve? Pero te das cuenta, Jesús, cuando Él maldecía la higuera y era hecho. Cuando Él decía, detente a los mares, al viento, y se detenían. Es decir, en otras palabras, que Jesús, siendo menor que los ángeles, tenía tanta autoridad, amén, para que Él mismo sea nuestro sustituto, sea representación del hombre en el trono de Dios y que nosotros podamos reinar juntamente con Él, amén. Amén, vamos paso a paso, amén, porque ahí vamos a ir viendo también la aplicación. Entonces, Jesús ya es el sustituto de los hombres, el que vino a ocupar el lugar del hombre, como dice las cartas de Pablo, el segundo Adán, ¿no? El primero, pues, no fue sujeta a la creación por el pecado, ¿no? Pero Cristo fue aquel que todo le fue sujeto. Por eso también dice los salmos reales que hemos estudiado también, ¿no? Para que todo sea sujeto, para que también, dice ahí, tus enemigos estén por debajo y de tus pies, ¿no? Por estrado de tus pies, y todo sea sujeto al reino, el señorío de Cristo. Entonces, ¿cuán poderoso Salvador tenemos? Tenemos un gran Salvador, amén. Tenemos un gran Salvador y la salvación es grande también. Verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, dice ahí, por todos. Jesús por la resurrección fue declarado victorioso, fue declarado Hijo de Dios y se sentó a la diestra del Padre, pero Jesús siempre fue eterno, Cristo eterno, siempre estuvo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué hace mención este texto? ¿Por qué? Porque Jesús vino en representación nuestra, lo hiciste un poco menor que los ángeles, para que sea coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. En otras palabras, Jesús vino también para que nosotros juntamente con Él podamos estar a la diestra del Padre y reinemos también con Él. Amén. Eso habla también este verso 9. En otras palabras, que Cristo nos ha exaltado a la diestra del Padre. Amén. Porque Jesús, hombre, está ahorita en representación de la humanidad en el cielo. Amén. Cuando resucitó con un cuerpo glorificado, pero ese cuerpo es de la misma manera un cuerpo, es decir, en representación del hombre, el mismo cuerpo que tendremos nosotros. Por eso que cuando Él descienda, todo ojo le va a ver, porque no es espíritu, está visible el Señor. Amén. Y vendrá también para todos los que esperan. Amén. Y salvará a los que esperan en Él. Amén. Entonces, ahí vemos que también nosotros como hijos de Dios, a cada uno deberíamos verlos sin excepción coronado también de gloria. Es decir, no deberíamos hacer acepción de personas. Amén. Todos nosotros los que estamos en esta habitación, amén, han sido redimidos por la sangre de Cristo. Algunos tendrán una condición social, otros tendrán quizá un oficio u otra profesión, pero delante del Señor somos hijos de Dios. Amén. Y es algo que también en este tiempo deberíamos comprender de la misma manera, para no juzgar también a nuestros hermanos quizá que están a nuestro alrededor, o juzgar también por la coyuntura que vivimos quizá en esta nación. Amén. Porque a veces nosotros menospreciamos también al que es sencillo, ¿no? Porque no está bien decir el humilde, ¿no? Porque humilde no es alguien que tiene condición sencilla, ¿verdad? Porque puede haber uno con de condición sencilla más soberbio que otro tenga otra condición, pero que sabe menguar y sabe ser humilde, ¿verdad? Eso creo que está claro, ¿verdad? Pero muchas veces juzgamos a los que están de condición sencilla, ¿amén? Pero cuando son hijos de Dios, pues todos valemos lo mismo, ¿amén? Entonces Jesús se hizo menor que los ángeles para que seamos superior a los ángeles. Dios sometió al mundo venidero, amén, no a los ángeles, sino a Cristo y por ende también a nosotros. Por eso era necesario que Él se haga menor que los ángeles, no solo para darnos redención, sino para que podamos volver al reino y al trono de Dios. No de vuelta al Edén, no tenemos que volver al Edén, tenemos que volver al trono y al reino de Dios. Es lo que le está diciendo en esa coyuntura también, en ese sentido, a los cristianos que se estaban deslizando. Verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía, en otras palabras, era necesario, porque estaba dentro del plan del Dios eterno. Cuando pasamos tribulaciones o situaciones difíciles, son necesarias esas pruebas. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones, decía Pablo, entremos al reino de los cielos. Es necesario también muchas veces cuando quizá fue quitado algún familiar de nuestro lado, amén, tal vez el Señor se lo llevó, sea un hijo, sea una esposa, sea un esposo, amén, pero el Señor tenía un propósito también en ello. Era necesario, y aquí el Señor está diciendo también, era necesario, convenía que también Cristo igual padeciese por nosotros, para que también, dice en otra parte de Hebreos, Él aprenda obediencia, es decir, pueda entendernos y comprendernos las situaciones que también nosotros pasamos. Por algo Él también es declarado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, si pasa alguna situación en nuestras vidas o alguna operación que uno necesita, eso es necesario, está dentro del plan también de Dios. Pero cuando dice aquí, convenía, por quien es todas las cosas, porque dice el libro de Hebreos que en Él también, en Él subsisten todas las cosas, Jesús es la causa de todo, se lo presenta también desde la creación, la causa de la creación, la causa de nuestra sustentación, la causa de la redención.
para llevar a muchos hijos a la gloria. Jesús es la causa de todo, es la porción de nuestra herencia, como decía nuestro hermano también ahí presidiendo también ese tiempo, amén. Es nuestra herencia y nosotros nos deslizamos cuando no tomamos, ya vamos a ir culminando, cuando no tomamos en cuenta lo que Cristo hizo y lo que Él es, porque ahorita vamos a entender, amén. Aquí dice que Él tuvo que pasar a través de aflicciones para lograr que Él fuese el autor de eterna redención. El autor, esa palabra en griego es arquegos, arco que significa comenzar y ago que significa llevar, es decir, un conductor, distribuidor de la salvación, el que guía, el que distribuye. Por eso es el autor y consumador de la fe, un gobernante que conduce a sus hermanos, amén, hacia la salvación, amén. Y luego ahí habla, ¿verdad? Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, dice ahí, te alabaré. En otras palabras, ser redimidos no es ocupar un lugar en el cielo, ser redimidos es ser hijos de Dios, tener una relación, ser parte de la familia de Dios. Amén. En otras palabras, cada uno de nuestros hermanos fue lavado por la sangre de Cristo. No podemos menospreciar a nuestros hermanos. Amén. Verso 13 y 14. Otra vez y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, está hablando en contexto a los israelitas, pero también a los que somos también gentiles, que también venimos de la descendencia de Abraham, porque de esa simiente que vino Cristo, amén, somos bendecidos todas las familias de la tierra, amén. Jesús dice aquí que participó, amén, de igual de carne y de sangre, es decir, en pasar las aflicciones y las pruebas que también nosotros pasamos. Sufrió también la separación por el pecado, pero Él nunca pecó, amén. Y dice ahí que Él destruyó, ¿no?, al pecado. Gracias, papi. Amén. Y el diablo fue destruido legalmente, porque el diablo va a vivir para siempre, pero en el infierno, en la casa grande, encerrado en prisiones eternas, pero ya fue destruido. Entonces tenemos un mejor libertador, cuando dice ahí también en el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tenemos un mejor libertador, tenemos un mejor hermano, a Jesús, amén. Y somos descendientes ahí de Abraham. En otras palabras, a través de los sufrimientos Cristo pudo identificarse con la humanidad. Participó de carne y sangre todo lo que sufre un ser humano, menos el pecado. No probó el pecado. Como Él sufrió, ahora también puede compadecerse. Porque los que son tentados, dice ahí también la palabra, ¿no? Terminando, porque padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero esa palabra tentado significa ser probado. No es tentación como nosotros ahorita nos los imaginamos. Porque algo que estamos estudiando en el grupo de oración, que bueno, ya hemos terminado y estamos dando énfasis, es la impecabilidad de Cristo. Es decir, entender que Jesús nunca pecó, ni tuvo esos pensamientos como tú y yo tenemos. Nunca fue tentado con una mujer, nunca fue tentado en la mentira, nunca fue tentado en otras cosas que tú te puedes imaginar, porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago dice que cada uno es seducido por sus propias concupiscencias, este cuerpo de pecado heredado de Adán. Pero así como Jesús nació, dice, por obra del Espíritu Santo, donde no intervino carne ni sangre, sino fue obra de Dios y fue llamado el ser santo de Dios, amén. Esa misma manera fue creado también el hombre nuevo en nosotros. Por eso dice primera de Juan, ¿verdad? El que tiene la simiente no peca, no practica el pecado, pero está haciendo un contraste del hombre nuevo y también del hombre viejo. Este hombre viejo siempre va a pecar, siempre va a fallar, pero el hombre nuevo se va renovando. Ese espíritu que Dios nos ha dado, el hombre nuevo se va renovando día
tras día. Amén. Cristo en nosotros. Pero bueno, eso es algo que ya lo hemos estudiado. Amén. Y te animo a que también puedas estar en esas reuniones de oración, porque estamos estudiando un tiempo de discipulado de aquí en adelante. Amén. Entonces Cristo es poderoso para salvarnos. Amén. Mira cómo dice el capítulo 3, verso 1 en adelante, porque esta es la continuación. Dice: por tanto, hermanos santos, les está hablando ahí a la audiencia, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está comparando aquí el escritor de Hebreos a Moisés y a Aarón. A Moisés como apóstol, como enviado de Dios también en ese tiempo, y a Aarón como sacerdote. Y esto dice que ahora este es mayor y digno mucho más que Moisés, el apóstol. Considerad al apóstol, dice ahí, al sumo sacerdote de nuestra profesión, al apóstol, es decir, a Jesucristo. En otras palabras, esa palabra considerar es poner la mente en algo, poner la mente en Jesús, la mirada en Jesús, estímenlo. Por eso el escritor de Hebreos luego dice, terminando esta carta, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consideren al apóstol de ustedes, que es Cristo. Considera al sumo sacerdote, que es mayor que Aarón, que es mayor que Moisés. Y ahí, bueno, habla todo esto también a esa audiencia el escritor, ¿no? Entonces, considerar significa poner la mente en algo, estimar a Jesús, apreciar el don de Dios. ¿Cómo ustedes van a dejar a Jesús por irse de nuevo a la ley? ¿Cómo ustedes van a dejar a Cristo para volver al antiguo pacto que ya fue consumado por el Señor? Pero hay que entender que ya dijimos, Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, para que sea cumplido todo lo que Jesús hizo. Cumplió a cabalidad la ley, hombre perfecto. Nadie puede hoy en día cumplir a cabalidad todos los mandamientos, porque le dice al Señor mentiroso, porque cada uno de nosotros ha pecado. ¿Cuántos pecaron hoy? Amén. Si no dices que has pecado, le dices a Dios, dice la palabra del Señor, mentiroso, primera de Juan. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir hoy la ley. Por eso nadie puede, por sus obras, ser más santo que Cristo, ser más digno que Cristo, más digno que Moisés, más digno que Aarón. Solo Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés. Amén. Pero la ley fue dada para que podamos entender a cabalidad lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, como Él mismo la escribió para Moisés y la escribió también ahora en las tablas de nuestro corazón. Entonces le está diciendo ahí a los hebreos, ¿cómo ustedes van a dejar de considerar y de estimar tanto a Cristo y ahora se están apartando y se están alejando y están volviendo nuevamente al antiguo pacto? ¿Cómo ustedes, siendo hijos de Dios, ahora por las pruebas y situaciones que estamos atravesando, vamos a elegir abandonar el barco? Vamos a elegir dejarlo todo, porque primero está, la economía, porque primero está esto y el otro, pero dejamos de lado el propósito de Dios. Hermano, esto es una palabra que el Señor quiere darte a ti y a mí, para que no nos desanimemos por las situaciones que estamos atravesando y deslizarnos y decir, ahora creo que no tengo futuro en este país. Tenemos que seguir y no abandonar el camino del Señor, porque tarde o temprano, si te vas como Jonás, igual el Señor va a tratar con tu vida. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Entonces, mira, Jonás, ahí no había libre albedrío. Se cumple lo que Dios va a hacer contigo. Aunque te vayas y te coma un pez, igual vas a ser vomitado de ese pez y Dios va a cumplir contigo lo que te ha dicho. De la misma manera, igual como el hijo pródigo, si alguien se quiere alejar de los caminos del Señor, el Señor va a tratar contigo. Si no es a las buenas, será a las malas, porque estás marcado por el Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos nosotros
nos deslizamos y dejamos de estimar y de considerar a Cristo como Esaú. ¿Quién fue Esaú? Alguien que por un plato de un potaje, de un guiso, vendió su primogenitura. Y no solo eso, ¿qué afectó en Esaú? Ya no me alcanza el tiempo para explicarlo. Y eso que me regalaron un reloj mi papá. Para que veas, me dijo, y te controles. Perdón. Ok, pero dice ahí que Esaú, ¿qué hizo? Esaú ignoró la primogenitura, algo de tal valor y valioso en esa época. ¿Y qué pasó cuando tiró la toalla? Pensó que igual su papá Jacob lo iba a bendecir. No pasó así. También de la misma manera fue consecuencia, no solamente porque Jacobito también fue el engañador y se disfrazó con pieles y se hizo velludo y cambió su voz más gruesa tal vez para engañar a su papá y lo bendijo, no, sino fue consecuencia también de lo que hizo Esaú más antes, vendiendo su primogenitura, después perdió la bendición como primogénito. Mi hermano, cuando nosotros abandonamos el camino del Señor, y no te digo de abandonar así, quiero que me entiendas bien, sino que dejamos de servir, dejamos de ser fieles al Señor, dejamos de ser obedientes al Señor, pues mi hermano, hay consecuencias de eso. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Lo que cambió fue la dispensación en la que vivimos ahora en la gracia. Pero si nuestros padres fueron castigados por su duro corazón, ¿cuánto más vas a ser castigado tú y yo por seguir siendo rebeldes al Señor? ¿Te das cuenta? Por eso, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros? Hay 3 cosas que aquí manda el Señor a cuidar. 1, la palabra que hemos oído. Amén. Porque el Hijo es el que nos está hablando. Luego dice que no pasemos por alto lo que hemos oído, en todo lo que hemos leído, y no descuidemos esa salvación tan grande que le costó tanto al autor de nuestra salvación, es decir, a Jesús. No debemos quitar nuestra mirada del apóstol, del sumo sacerdote, de nuestra salvación. Amén. Debemos apreciar al Señor, no debemos cambiarlo por nada. Él es tu herencia, Él es tu porción, Él es la esperanza, es todo para ti. Amén. Debemos confiar en el Señor. Cuando no consideramos a Jesús, vamos a deslizarnos. ¿Cuál es la clave para no apartarse y deslizarse? Es considerar a Cristo, apreciar. Nadie. Todos quizá venimos como Pablo de un círculo helenista, de otras culturas. Pero cuando vivimos a Cristo, la cultura ya no importa. Ahora vivimos como dice la palabra que vivamos. Amén. El Señor va a tratar también con los judíos, va a tratar también con los gentiles. Amén. Y todo Israel será salvo cuando confiesen a Jesucristo. Amén. Pero en lo que respecta de nosotros, no podemos deslizarnos, como aquí dice el libro de Hebreos, volver a una fe judía. Eso no quiere el Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Podamos cantar esta alabanza. Quiero que la cantes con entendimiento. Considerando a Cristo, considerando al Señor. Amén. Amén. Cierra tus ojitos mientras nos alistamos todos también. Y dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos también, Señor, mi Dios, confesar con nuestros labios que sea evidente, Señor amado, que todo valle, Señor, sea quitado y todo monte sea cortado, Señor, porque queremos ver, Señor, tu gloria, Dios. Manifiesta tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Que tú, Señor, mi Dios, puedas ser visto en todo lo que hagamos y que en ningún momento nos deslicemos, Señor. Te podamos considerar a ti, Señor, como el apóstol de nuestra profesión, como el sumo sacerdote, Señor amado, de nuestras vidas. Que no ignoremos y no despreciemos, Señor, una salvación tan grande, Señor.
Ayúdanos, Señor, te pedimos. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 La profecía de Sion, que es Cristo, el Mesías descendió. Solo tú eres digno de abrir el libro. El Cordero fue inmolado, pero Dios se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Preparamos camino, Señor, para ti, Dios. Dile, Señor, prepara mi corazón y preparamos camino para tu segunda venida, Cristo. Prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios. Se ha alzado con monte derribado, se ha alzado con monte derribado, se ha alzado con monte derribado. Sí, Señor, se ha alzado, Señor, todo valle de Dios, se ha quitado todo monte, Señor. Todo sea, Señor, llevado cautivo tu obediencia.
momento podamos deslizarnos, porque no vamos a escapar de una salvación tan grande. Si nuestros padres recibieron también castigo por su desobediencia, también cada uno de nosotros, cuando nos deslizamos y volvemos a la carne, volvemos al pecado, volvemos al mundo, el Señor ha consumado una salvación tan grande. Le ha costado que podamos estimar al Señor como el apóstol de nuestra profesión y el sumo sacerdote de nuestras vidas, y que podamos no menospreciar el consejo y lo que Dios hoy por medio del Hijo nos ha hablado. En ese mismo espíritu vamos a invitar al hermano Lucio también para que podamos participar de la cena del Señor. Amén. Puedas mantener ese mismo espíritu. Amén.